Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Omar Suet, soy asesor regional de tratamiento y atención en la Organización Panamericana de la Salud en Washington, D.C. Y hoy para mí es un gusto y un placer estar con mis amigos para justamente esta charla, esta conversación virtual en redes, para conmemorar el Día Mundial del SIDA, una actividad en forma conjunta entre la Organización Panamericana de la Salud y ONU-SIDA. Hoy estamos aquí con Simón Casal, que es representante de Gay Latino, Venus Tejada, representante de Red Black Trans, Claudia Cortés, que es la representante de Latinoamérica frente a la Sociedad Internacional de SIDA, y Clarisa Bresso de ONU-SIDA. Muchísimas gracias a Daniel de Castro de ONU-SIDA, a Cristina Mana, David Spitz, Javier Vázquez, que han hecho posible que nos podamos juntar hoy y para empezar a charlar y tener un intercambio de opiniones sobre cómo está la situación. Entonces, para ir comenzando y tratar de aprovechar mejor el tiempo, la idea de hoy es discutir cómo tenemos que reorientar nuestros esfuerzos y qué es importante hacer para justamente reducir la incidencia, reducir la mortalidad de VIH y eliminar el VIH en el año 2030, como muchos de los países de Latinoamérica se han propuesto. Y para eso, entonces, quisiera darle la palabra y preguntarte, Clarisa, ¿cómo está la situación en la región y qué tan factible ves que si nos ponemos las pilas, como decimos los argentinos, podamos eliminar el VIH en el 2030? Bueno, ¿me escuchan? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Omar, por la presentación, por la apertura. Gracias por la invitación también a formar parte de este live. Un placer compartir con ustedes. Respecto a lo que comentabas y a la pregunta y al interrogante tan importante, ¿no? Este de ¿podremos poner fin a la pandemia de SIDA como problema de salud pública para el 2030? Un objetivo muy ambicioso que nos hemos puesto hace unos años ya y que falta cada vez menos. Antes que nada quería compartir con ustedes, en el marco también de la celebración del Día Mundial del SIDA, y como todos los años ONU-SIDA lanza un reporte para esta época con datos actualizados son datos epidemiológicos actualizados sobre la pandemia en el mundo y en las regiones. Brevemente les quiero contar los datos más destacados y llamar la atención, ¿no? Para después conversar un poquito sobre el tema de si podremos o no y qué podemos hacer para acabar con la pandemia. Antes que nada le quería contar un poco de los datos globales y regionales. Lo primero que quiero destacar, bueno, como todos sabemos, estamos reunidos acá hoy, y si no, les cuento que este año se cumplen 40 años del registro del primer caso de VIH, y como todos sabemos, el VIH sigue siendo una pandemia, ya que solo en el último año, en 2020, porque los datos son publicados a finales de 2020, se registraron 1,5 millones de nuevas infecciones por VIH en el mundo, y más de 680.000 personas fallecieron por causas relacionadas con el SIDA en el último año. Desde el comienzo de la pandemia, o sea, datos acumulados en estas 4 décadas, revelan que más de 79 millones de personas se infectaron con VIH en el mundo, 40 millones de personas vivían con VIH en 2020, y más de 36 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. Y más específicamente en nuestra región de América Latina, durante el año 2020, 2,1 millones de personas vivían con VIH, 100.000 personas contrajeron la infección en ese año, y 31.000 personas fallecieron. Y un dato muy revelador y muy importante, y en el cual tenemos que poner el foco, es que sabemos que en la última década en América Latina, es decir, entre el 2009 y el 2019, según los datos que se recopilaron, en nuestra región hubo un aumento de alrededor del 20% en las nuevas infecciones. Y esto es en contraste con a nivel global, en donde se registró una disminución de las nuevas infecciones. Entonces es muy importante poner el foco en este dato, que es lo que nos va a permitir pensar y renovar estrategias para poder revertir esta situación. Más allá de todos estos datos, también es importante recalcar que en estos 40 años desde que inició la pandemia, y gracias a los avances, tanto biomédicos como tecnológicos, se pasó de una situación más de cuidados paliativos para pacientes terminales con SIDA a una situación, afortunadamente, que hoy llamamos indetectable e intransmisible,
que es muy importante destacarlo y nombrarlo y ponerlo en la agenda de todos los países, en la agenda política, ya que es una situación donde todos ganamos, ya que las personas con VIH pueden hacer sus vidas en forma sana, productiva, ejercer sus derechos, sus libertades, y al mismo tiempo también es una herramienta de prevención de las nuevas infecciones. Y para terminar con los datos, quería hacer referencia a el tratamiento antirretroviral en las personas que viven con VIH, que sabemos que en el último tiempo, sobre todo en la última década, ha ido aumentando significativamente, pero también quiero llamar la atención a estos datos que a nivel global, de los casi 40 millones de personas que vivían con VIH en 2020, solo 28,2 millones de personas tenían acceso al tratamiento antirretroviral. Y ese dato en nuestra región de América Latina es en relación a un estimado de 2,1 millón de personas que vivían con VIH en 2020, solo 1,4 millones de personas estaban en tratamiento antirretroviral. ¿Qué significa esto? Muy simple, que no hemos alcanzado y no se cumplieron las metas del 90-90-90 que se trazaron para el 2020. Muy poquitos países en el mundo lograron alcanzarlas. A nivel mundial, estas metas alcanzan al 84, 73, 66, y en nuestra región de América Latina, según el último informe de ONU-SIDA, tampoco hemos logrado el 90-90-90, sino que llegamos a un 80, 65, 60, y destacar también que estos valores son muy heterogéneos si consideramos países, regiones, dentro de la misma región de América Latina, y también muchas diferencias intrapaíses, ¿no? Entonces, para terminar con esto de los datos, los avances en la respuesta al VIH, que ya venían siendo bastante amesetados, ¿no? Estaban como un poco adormecidos, sobre todo en nuestra región, ahora están sometidos hace casi 2 años a una presión mucho mayor, ya que la crisis por el COVID-19 hizo y sigue haciendo estragos. ¿Qué pasó? Se interrumpieron los servicios de prevención, los servicios de tratamiento, programas de prevención específicamente dirigidos a las poblaciones claves, se incrementó la violencia, se incrementó el estigma y la discriminación. Y entonces, ante este contexto, y a pesar de los progresos y los avances tan importantes alcanzados y a los cuales vamos por más en los últimos años, todavía nos queda un gran camino por recorrer y por andar para poder acabar con la pandemia de SIDA para el 2030. Y ahí vamos con esto de ¿será posible o no? A ver, en los últimos años, en el mundo podemos hablar, y se está haciendo referencia a este nuevo concepto de terminar con la pandemia de SIDA como un problema de salud pública para el año 2030. Para que sea posible tenemos que redoblar los esfuerzos, multiplicar los esfuerzos, y en todos los ámbitos, ¿no? No solo en tratamiento, que hablábamos recién que hay muchas deficiencias, sino en prevención en los países de nuestra región. Solo el 2% del financiamiento destinado a la respuesta del VIH se destina a prevención, y específicamente mucho menor a prevención en poblaciones claves. Tenemos que reducir las desigualdades. Como también ustedes saben, ONU-SIDA, junto con OPS y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, la sociedad civil, los programas nacionales de SIDA, se elaboró la Estrategia Mundial del SIDA, que se lanzó este año, la cual está enmarcada en 3 prioridades estratégicas, la cual establece los 95, 95, 95, también define indicadores y metas para reducir el estigma y la discriminación, y se enfoca y se basa en reducir y terminar las desigualdades, que es básicamente el lema de este Día Mundial del SIDA, ¿no? Sabemos que nuestra región, además, es la región del mundo con más desigualdad y más inequidad que existe, no solo entre países y subregiones, sino también, como dije antes, dentro de los mismos países. Y para eso tenemos que trabajar en forma articulada, tenemos que promover y facilitar el financiamiento, tenemos que favorecer y desarrollar nuevas tecnologías, implementar lo que realmente llamamos la prevención combinada, porque muchas veces prevención combinada termina siendo, más allá de 40 años de pandemia, en muchos lugares se termina hablando de condón, talleres de capacitación, test rápido, y lo que tenemos que implementar es una verdadera estrategia de prevención combinada que incluya PrEP, que incluya autotest, bueno, muchas cosas de las cuales va a hablar Omar a continuación. Para ONU-SIDA es una meta muy ambiciosa acabar con el SIDA como un problema de salud pública para el 2030. Creemos que es posible, pero también sabemos que hay mucho por trabajar, mucho camino por desandar y muchos esfuerzos para poner en esto.
paro acá porque me parece que hablé mucho. Hay que pararte, como toda Argentina. O sea que nos tenemos que poner las pilas en serio, falta bastante camino y realmente hay que ponerse las pilas y en ese sentido te agradezco que hayas traído también a colación el tema de la otra pandemia, la pandemia más moderna, al final que nos quitó la palabra, porque en realidad si hay una pandemia que es compleja es la pandemia del VIH que nos nos expuso como personas, como humanos, sujetos de discriminación y sujetos, digamos, y con falta de acceso y falta de derecho en la mayoría del mundo. Y la otra pandemia nueva, más moderna, vino, como decías vos, a dificultar muchos de los avances en muchos lugares. Y antes de pasar a nuestra otra invitada, quería, bueno, agradecer a todos los saludos que están apareciendo en las redes, la gente del Estado de Inspectores de Salud Pública de Venezuela, a Levi de Honduras, a Doris Alarcón de Santa Cruz de Bolivia, a la gente de la Cooperación Internacional, a la gente de Ecuador, a José David que pide una oficina en la ciudad de Guayaquil de OPS, pero la OPS tiene oficina solamente en los países, digamos, en un solo lugar, digamos, no lo sé, no importa, no es el tema de hoy si hay que poner una oficina en Guayaquil, pero realmente nos cuenta una historia muy importante que tiene muchos diagnósticos, es la ciudad con más diagnósticos y es difícil conseguir acceso al testeo. Entonces realmente hay que, como decía Clarisa, seguir facilitando estas situaciones. Entonces ahora quiero aprovechar para retomar el tema del impacto que tuvo la pandemia de COVID en la pandemia de VIH. Si bien, y gracias al esfuerzo de las personas de sociedad civil y del esfuerzo de cada uno de nosotros en cada uno de los países, se mantuvieron más o menos las personas en tratamiento, se recuperaron muchas de las personas que habían dejado de tomar la medicación. Lo que está claro es que bajó mucho la cantidad de nuevos diagnósticos, y si no se hacen nuevos diagnósticos, tampoco se inician nuevos tratamientos. Y eso que puede ser visto en el futuro como un dato positivo que hayan pasado los nuevos diagnósticos, en realidad lo que estamos viendo es una ilusión. Hay gente que debería haberse diagnosticado, no se diagnosticó, y que más adelante va a caer con una situación de enfermedad más avanzada. Entonces, Claudia, vos que estás en el día a día y poniendo el cuerpo a ambas pandemias, a la de COVID y a la de VIH en Chile, ¿qué podemos hacer para retomar este rumbo? ¿Qué podemos hacer entonces para no perder el tiempo en tiempos de COVID, en el diagnóstico y en el tratamiento y en la reducción de la mortalidad por VIH en este momento? Efectivamente, muchas gracias, Omar, por la invitación. Efectivamente, en todo el mundo se ha visto una caída de los casos nuevos, de los diagnósticos, y no es porque hayamos estado en cuarentena y por lo tanto cayó la transmisión, porque otras enfermedades como sífilis han aumentado en forma muy significativa en todo el mundo. Es porque se testeó menos. En mi país, en Chile, hubo un 40% menos de diagnóstico de VIH del año 2020 comparado con el año 2019, y en general en la región el diagnóstico es un problema, así que no es que estuviéramos con números muy buenos y sobre eso más encima caímos un 40%. Hoy día lo que tenemos que favorecer es volver a reactivar el VIH en el sentido de que los pacientes vuelvan a los controles habituales. Muchos de ellos fueron suspendidos, los controles fueron telefónicos o a veces ninguno, dejaron de hacerse los controles periódicos de carga viral de CD4 y ya se ha empezado a reactivar en muchas zonas. Afortunadamente, como tú mencionabas, no se perdieron en la gran mayoría de los países la distribución de drogas, incluso en algunas partes, como por ejemplo en mi país, se ganó de que pudimos entregar ahora medicamentos para 2 o 3 meses en vez de una entrega mensual, lo cual fue un avance y era algo que la sociedad civil había peleado por mucho tiempo. Pero es necesario retomar los controles habituales y es más importante aún todavía es reactivar el diagnóstico. El test rápido, que es algo sumamente validado y que sabemos que es técnicamente sólido, es de fácil aplicación, es sencillo, es rápido, no requiere grandes laboratorios, y esa es una de las medidas que los distintos gobiernos tienen que impulsar y las distintas organizaciones no gubernamentales. Nosotros hemos propuesto en Chile el poder hacer alianza en los lugares de vacunación de COVID, ya que se está vacunando muy masivamente, poder hacer vacunación de COVID y hacer testeo de VIH simultáneamente en el mismo sitio. Y eso por lo menos esta semana de la campaña por el Día Mundial del VIH ha funcionado, pero quisiéramos que funcionara más.
pero efectivamente tenemos que movilizar al personal sanitario, que llevamos casi 2 años solo pensando en un único virus, y volver a nuestras prioridades de siempre, sin olvidarnos que el COVID sigue andando, pero volver a retomar el diagnóstico principalmente. Sí, muchísimas gracias, y es importante, claramente va a ser, no solamente ha sido en Chile, sino también en todos los otros países, el impacto en la limitación, tanto de parte de las personas con VIH que tenían miedo de ir a los servicios, pero también por parte de la falta de provisión de ese servicio, porque todos los hospitales se redistribuyeron las tareas para atender la ola de COVID, porque pensamos la pandemia de COVID como algo que iba a pasar, como una ola que iba a venir y iba a irse como el Zika, y la verdad que no se fue y va a seguir estando un tiempo más, por lo cual nos tenemos que reacomodar. Y grandes, digamos, en nuestra región, uno de los grupos más afectados siempre han sido los grupos más vulnerables, los grupos con menos, en el VIH, digo, los grupos con menos posibilidad de ingreso fijo, estable, los grupos que no tienen menos posibilidad de trabajo formal, menos posibilidades de casa estable, también de vivienda estable. Y en ese contexto, agradezco que Venus haya podido estar con nosotros para describir un poco la situación de las mujeres transgénero en la región, tanto para el tema del VIH, que gracias al trabajo que hace Red Lactran ahora son más visibles y entonces los esfuerzos, los accesos a testeos son más fáciles, pero también en COVID, ¿no? Cómo impactó, ya que muchas del colectivo trans todavía dependen del trabajo sexual como fuente de ingreso, y eso obviamente con la COVID también se impactó. Entonces, Beno, si nos quieres comentar un poco cómo ha sido este derrotero y qué crees que hay que ponerse las pilas ahora también. Y creo que tienes que abrir tu micrófono. Mientras tanto, invito a todos los que nos están viendo que por favor que nos manden sus comentarios, sus preguntas, como José David Layana, que nos cuenta que tiene la posibilidad de hacer pruebas, que tiene la posibilidad de tener la infraestructura, pero que necesitan los reactivos, y también los saludos de Carla de Honduras. Vamos, Venus, si tienes que abrir tu micrófono, Venus. ¿No puedes? ¿Alguien de técnica, por favor, si nos pueden ayudar a abrir el micrófono de Venus? Mientras tanto, si quieres y si me das permiso, Venus, paso con Simón, que aprovecho también para tenerlo con nosotros y que nos cuente, digamos, cómo ve la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, cómo se puede involucrar en la respuesta, cómo una organización gay puede participar en la provisión de servicio y ayudarnos, digamos, en los diferentes hospitales o sistemas de salud a dar una respuesta un poco más integral. Simón, ¿cuál es tu experiencia? Gracias, Omar. Sí, en general, antes que nada, buenas tardes a todos y todas. Pues, desde la Red Gay Latino tenemos unas cuantas reflexiones a las que hemos llegado después de la experiencia, no solamente de insertarnos en la discusión con los estados, en cada uno de nuestros países en la región, sino también con actores como NUCIA, o OPS, o el Fondo Mundial, que son actores multisectoriales más insertados en otro tipo de diálogo. Pero en todos hemos visto, en todos estos diálogos, una de las principales barreras que vemos, no solamente en la prestación directa, que es lo que mencionas, que es como lo ideal a lo que podemos llegar como organizaciones gays. Las organizaciones de gays y para gays son definitivamente dentro de la región las organizaciones que tienen una vastísima experiencia, que surgieron básicamente a la par de la epidemia, de la llegada de esta epidemia a la región. Entonces hay una experiencia que se desaprovecha mucho y que es uno de los factores que en estas conversaciones solemos rescatar. Hay varias cosas de contexto que en la región, particularmente como mencionaba Clarisa, siendo la más desigual del mundo, hay ciertas dinámicas sociales que son las que en realidad son las barreras para esta prestación directa o para que el movimiento de hombres gays se sume más directamente o con más fuerza a las respuestas nacionales y regionales al VIH. El racismo, la misoginia y la homofobia, que son las tres matrices que atraviesan absolutamente todas las desigualdades de la región, siguen siendo tabú
Nosotros somos una región que tiene desproporcionadamente casos nuevos en dos poblaciones bien identificadas, de mujeres trans y hombres gays, y sin embargo las respuestas nacionales son inexistentes en todas estas poblaciones. No hay un solo país que pueda decir que haya controlado mínimamente la epidemia en una de nuestras poblaciones. El hecho de que solamente sea una pendiente y no una curva en nuestras poblaciones, la incidencia nos da clara señal de que hay temas de los que no seguimos sin querer hablar. Entonces, uno de los temas que no queremos hablar, que me parece que explotó muy claramente durante la pandemia de COVID, es el de las barreras estructurales que la región tiene. Es una región con sistemas de salud que están bajo ataque. Hay privatizaciones en agenda en diferentes países. Eso resta muchísimo acceso a gente que no tiene ingresos fijos, que no tiene trabajo, que es otro de los grandes problemas que tenemos. Tenemos otro tema. En el tema racial, la mayoría de nuestras estructuras y nuestros estados están diseñados y tienen una retórica y sostienen ministerios de salud que son en esencia eugenésicos. O sea, parten de matrices racializadas que obviamente en una región como la nuestra, con la diversidad racial que tiene un impacto enorme en el alcance que los servicios tienen, en el alcance que los programas tienen, o en la perspectiva que esos programas usan para diseñar intervenciones, para financiar esas intervenciones o reconocer la suma de organizaciones comunitarias de diferente índole. Hay una jerarquía que se crea ahí, en la que el Estado es el único que puede dar respuesta, vamos a decirle en términos de servicios, cuando eso en nuestra región no ha sido la característica. O sea, nosotros hemos resistido muchísimas tragedias y muchísimas violencias, seguimos sobreviviendo todos los días, gracias a la organización comunitaria, que no es reconocida por ninguna de estas entidades. O sea, los estados nacionales tienen muy poca praxis democrática, las agencias de cooperación tienen muy poca praxis y alcance también y recursos en este momento para poder apoyarnos, y es una cadena de desgracias básicamente que se retroalimentan mutuamente. Entonces la falta de llegada de servicios a las comunidades tiene como un doble golpe cuando por un lado se abandona lo que se estaba haciendo y por otro en lo nuevo que se quiere hacer se le deja fuera a la gente que es más necesitada porque pasan a prioridad otras poblaciones, que es un poco el tango en el que siempre estamos, un pasito adelante y 3 pasitos atrás. Me quedo por ahí. Gracias, pero eso en realidad no es un tango. El tango se baila de a dos. Y ese más parece un merengue, lo que me contaste. Un merengue, sí. Un merengue, sí. Y realmente debería ser un tango. Quiero decir, debería haber un diálogo mucho más maduro entre los programas nacionales y las organizaciones de base para poder trabajar juntos y cooperativamente, porque realmente son saberes diferentes. Yo recuerdo la primera vez que entré en la OPS, que fuimos a una charla del doctor Marmot que hablaba sobre determinantes sociales y nos decía el problema que los ministros de salud, en general en la mayoría de los pueblos latinoamericanos, vienen de familias que no han tenido sus necesidades y entonces no encuentran la pobreza, la miseria, no encuentran soluciones objetivas para esos problemas porque no lo viven como problema. Y lo mismo nos pasa con las poblaciones clave afectadas. Los que no pertenecemos, convivimos, sufrimos lo que sufren las poblaciones clave, no pueden tener soluciones mágicas a los problemas. Entonces tienen que nutrirse también de la participación de estas poblaciones en esta respuesta. Y por eso creo que hay que bailar ese tango. Quiero decir, ya no podemos tener en la abogacía la sociedad civil que tenía hace 40 años, ni tampoco el gobierno puede tener el enfoque que tenía hace 40 años. Ya ambos están maduros y tenemos que trabajar como un matrimonio largo, digamos, ¿no? Para trabajar, para sacar adelante a esta relación. Venus, no sé si podés distraer tu teléfono ahora y volver a la pregunta, y bien, en un buen punto junto con Simón también sobre cómo está pasando el tema por el movimiento trans. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, muy buenas tardes. Bueno, nosotros en la región, totalmente la población trans, tanto de mujeres trans como de hombres trans, sí sufrimos una gran discriminación por parte de nuestros países.
muchos de nosotras de las poblaciones fuimos mucha más afectadas, puesto que, si se dan cuenta, el 80% de la población trans ejerce el trabajo sexual en la región. Y Panamá fue uno de los países que tuvo restricciones de salida. Al tener restricciones de salida, las compañeras decían, ¿cómo hago para alimentarme si mi única fuente de ingreso es el trabajo sexual? Y ellas solo me decían, preferimos morir de COVID antes de morir de hambre. Y ellas salían y se arriesgaban a buscar su alimento con el día a día. Y fue una gran preocupación porque los estados, de parte de Panamá, el estado panameño nos privó de incluso buscar nuestra medicación. Muchas compañeras, cuando iban a buscar la medicación, le decían que no podían salir porque eran los días de hombre o eran los días de mujeres y ellas no estaban habilitadas para poder estar saliendo. El incremento a la epidemia creció mucho más. ¿Y saben por qué? Porque muchas que estaban en etapa VIH quedaron en etapa SIDA, y eso fue una gran preocupación. Y yo siento que para bajar la incidencia en los años que tenemos que bajarlo, se le puede hacer un llamado al Estado en cuanto a lo de desabastecimiento, o cuando captamos por primera vez a una persona con VIH positivo, enseguida darle la medicación para poder así bajar la transmisión, ¿verdad? Entonces, Panamá fue uno de los países, ¿verdad?, que pasó la situación bien, pero bien difícil en cuanto a lo de el COVID y la pandemia. Como les digo, nosotros tuvimos que recurrir a agencias internacionales. No había comida. La población estaba careciendo de comida, estaba careciendo de muchas cosas. Tuvimos que llamar a la agencia AHF. AHF nos donó cierta cantidad de dinero para hacer una compra de comida en cantidades, y eso, gracias a la organización, pudimos repartir las bolsas de comida a las compañeras que estaban en situación mucho más de calle y que estaban en situación bien precaria. Porque nosotras como población trans sufrimos violencia, discriminación, o sea, desde el día 1 que salimos a la calle. Entonces, el restringirnos la salida en días de hombre o en días de mujeres, cuando en la expresión de género tiene una forma y la cédula tiene otra, o sea, ahí el peligro fue mucho mayor. La discriminación creció en grandes cantidades por los policías, por las agencias de seguridad, incluso por la misma población en sí. Daba mucha más discriminación, se notaba mucho más la discriminación para con las compañeras trans. O sea que en la región sí pasamos páramo las compañeras en la región. Y bueno, la regla trans tuvo un gran impacto también en la región, porque hubo apoyo de parte de la regla trans, apoyo tanto también con bolsas de comida, porque nos brindó también el apoyo para poder comprar bolsas de comida en toda la región, y así que las compañeras no tuvieran ese peligro. Nosotros, dentro de la organización de base, le dábamos, como quien dice, un paz y salvo para que las compañeras pudieran llegar a la organización, ¿verdad? Ya que la organización también estuvo un tiempo cerrada, pero me atreví yo a abrir la organización y que las compañeras pudieran llegar, por lo menos por su bolsa de comida, por un viático para que ellas pudieran movilizarse, porque ni siquiera para eso tenían. Tuvimos reuniones con diferentes ministerios, y el ministerio, el MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, sí nos ayudó a muchas de las compañeras también con un vale solidario, que todavía varias están cobrando ese vale solidario, pero ya han ido quitando a las compañeras, ya que no contamos con un incremento económico mensual como cualquier otra persona que trabaja en teoría, ¿verdad? Y devenga un salario. Las compañeras sí están pasando una situación, hasta el sol de hoy se ha notado la situación precaria y ha aumentado la incidencia de VIH tanto en la población como en la población general. Ayer que se celebró el Día Internacional de VIH, vimos las cifras cómo han crecido, y yo que estoy al día a día con las compañeras, mire, es un tema bien difícil. Hoy día estamos haciendo lo que son visitas domiciliarias para aquellas compañeras que desertaron al sistema de salud por la frustración en la cual pasaron esos días de cierre o los días de pandemia, ¿verdad? Así que estamos haciendo esas visitas para poder insertar a las compañeras nuevamente al sistema de salud y decirles que tenemos la oportunidad todavía de seguir viviendo, que gracias a la Reclactrans tenemos este apoyo y vamos a seguir hacia adelante. Muchísimas gracias, Venus. Es impactante lo que nos comentabas, y es increíble que
en este mundo moderno se use la variable género para dejar salir a la gente a la calle. Es increíble seguir pensando que tenemos documentos donde nos ponen ¿para qué necesita el Estado saber de qué sexo sos en un documento? No, no es necesario. Y quizás Argentina es uno de los países que tiene las leyes más innovadoras en ese sentido de identidad de género, de inserción de cupo laboral, de reconocimiento histórico, pero no es suficiente. Quiero decir, estamos moldeados desde que nacemos en un mundo en que o sos esto o sos aquello, y eso impacta, y para todos los que escuchan, digamos, no es la trayectoria de una mujer trans. Recién ahora, por suerte, en algunos países se está pudiendo normalizar con digamos, de poder ir normalmente a un colegio y tener su título universitario y tener su trabajo, pero hasta hace muy poco tiempo, y todavía en muchos países, una mujer es expulsada tempranamente de la casa, expulsada del colegio, expulsada del trabajo y sin ninguna otra opción laboral que el trabajo sexual de supervivencia o algunos otros trabajos como más, digamos, de más aceptación, o donde son más aceptadas. Entonces eso hay que cambiarlo, porque si no, digamos, vamos a seguir sufriendo el impacto, porque los mismos que son los que marcan estas políticas de discriminación son también los mismos que utilizan los servicios sexuales de las mujeres trans. Entonces hay que realmente la unidad, la comunidad está toda unida. Y entonces si la población trans está enferma, la gente, digamos, va a seguir siendo la comunidad entera la que está enferma también. Y entonces, en ese sentido, quería pedirle a Clarisa que nos comente sobre experiencias exitosas que tengamos, ya sea de la región o de otros países, donde las comunidades propias implementan medidas de prevención, de tratamiento, de promoción para reducir ese impacto. ¿Qué sabemos de lo que se hizo bien y que podamos intentar preservar después del impacto grande de la COVID, y qué podemos de alguna manera reestructurar para que los que no lo están haciendo todavía lo hagan? Clarisa. Gracias, Omar. Bueno, la verdad que no voy a hablar tanto como en la primera intervención, pero acá tendría mucho para decir de lo que las comunidades y las organizaciones hicieron, hacen y van a seguir haciendo, y en esto de las dos pandemias, ¿no? Porque ya desde los que trabajamos en VIH y SIDA sabemos que un actor clave, fundamental en la respuesta al VIH son las comunidades, las organizaciones, las redes de personas que viven con VIH, las organizaciones de poblaciones claves, que son las que marcan la diferencia, que son las que hay que poner en el centro, que hay que fortalecer, porque son quienes llegan a donde otros actores no podemos llegar, ni los organismos internacionales, ni el Estado, ni los programas de SIDA, ni el médico, ni la enfermera, pero sí las organizaciones, los pares, ¿no? Las personas que trabajan en la comunidad y con sus pares son los que sí tienen el acceso a donde otros no podemos llegar, y eso es lo que marca la diferencia, y eso es lo que permite reducir algunas de las brechas que aún todavía faltan reducir. Pero bueno, a todo esto y a toda esta experiencia de casi 40 años también, porque desde muy principio de la pandemia de SIDA y de VIH, los activistas y las organizaciones de la sociedad civil se pusieron al hombro la respuesta a la pandemia, y muchos de los logros que tenemos en la región, y vos, Omar, lo sabés, que en Argentina la mayoría de los logros que tenemos, hiciste referencia recién a leyes muy importantes, a tratamiento, incluso al MMD, a la dispensación multimés que se introdujo en el último tiempo, es gracias también al logro de la sociedad civil, pero hay mucho por hacer todavía, y sobre todo con esta llegada de la nueva pandemia, ¿no? De la otra pandemia que vino a explorar un montón de brechas que teníamos, y experiencias exitosas tenemos un montón, la verdad, desde que comenzó la pandemia, y bien como mencionaba Venus y como mencionaba Simón, las poblaciones ya de por sí vulnerables se vulnerabilizaron mucho más por el relato que hacía Venus, por la situación de las personas transgénero, por la situación de las personas gays y otros HCH, trabajadores sexuales, o sea, las poblaciones más vulnerables a la infección por VIH también sufrieron mucho más todo lo que fue el impacto y lo que sigue siendo el impacto de COVID. Nosotros desde ONUCIDA y con otras agencias, bueno, con OPS y
lanzamos una convocatoria de proyectos para apoyar específicamente en el contexto de COVID a la sociedad civil, no solo con los proyectos y las acciones que veníamos haciendo siempre en cuestiones de reducir estigma y discriminación, reducir y eliminar la violencia de género, promover campañas de testeo, acceso al tratamiento y demás, sino específicamente focalizados en las necesidades básicas que surgieron durante la pandemia. Entonces, la experiencia y las lecciones aprendidas con el involucramiento de la sociedad civil como un actor clave en la respuesta al VIH, aprendimos y se puso de manifiesto cuál es la relevancia fundamental de las comunidades y de las organizaciones cuando hay que dar respuesta a una pandemia, y sobre todo para poder llegar a las poblaciones más vulnerables y a los que nosotros decimos en Naciones Unidas, los que están quedando atrás. Bueno, para los que están quedando atrás, realmente los que se aseguran poder llegar y dar una respuesta es el trabajo articulado con la sociedad civil. Así que tenemos muchas experiencias. Si quieren, bueno, pueden pasar por la página de ONUCIDA Latina, donde ahí tenemos varios videos de intervenciones que demuestran que se pudo hacer mucho, que falta mucho por hacer, que hay que seguir apoyando y trabajando juntos, pero que la verdad que las comunidades hay que seguir poniéndolas en el centro porque son quienes marcan la diferencia. Estamos muy interesados en conocerlas en profundidad, y vamos a pasar a Claudia con los que se quedaron atrás. Quiero decir, nosotros tenemos claramente la idea de que es fácil eliminar el VIH, digamos, es fácil. Si nos ponemos las pilas en el 2030 lo podemos hacer, y para eso lo único que hay que hacer es lograr que la comunidad participe integralmente en la respuesta, tanto en la abogacía, en la provisión de servicios y en el uso de los servicios, que se expanda el testeo muchísimo y con todas las herramientas posibles de testeo, reduciendo todas las barreras que podamos encontrar e implementando la búsqueda de los contactos, implementando el testeo, el autotest, implementando la posibilidad de que las mismas comunidades hagan la prueba a sus amigos, a sus parejas, a sus vecinos, a sus asociados, iniciando el tratamiento en forma inmediata con TLD, tenofovir, lamivudina, entricitabina, que es lo más barato y que tiene muchísima eficacia y que reduce la posibilidad de fallo, y incluso, digamos, las personas que llegan en situaciones de enfermedad avanzada. Pero todavía seguimos viendo un gran punto de personas que no acceden a esos tratamientos y llegan en etapas avanzadas, en situaciones de, digamos, ya con CD4 muy bajos y muy avanzadas. Entonces, preguntarle a Claudia cómo está esa situación y qué herramientas tenemos en esa situación para recuperar a estos pacientes y qué tan fácil es. Pero antes de pasarle a Claudia, quería despedir a Clarisa, ¿no? Porque creo que te tenías que ir, me había olvidado. Y pido mil disculpas, pero bueno, en estos días que tenemos tantas actividades, me comprometí para participar con una reunión del comité, que se está organizando un comité de organizaciones de la sociedad civil de la región, así que me están esperando, y bueno, pido mil disculpas. Igual ya queda poquito. No va a ser el último, me parece, el último del año quizás, pero seguramente no va a ser el último. Seguramente. Gracias, Omar, gracias a los colegas, un placer compartir con ustedes este vivo, y los dejo seguir conversando, que está muy interesante. Muchas gracias, saludos a todos. Chao. Entonces, Claudia, tuvimos recién una reunión aquí hace poco de manejo de enfermedad avanzada. No sé qué nos podés contar de cómo está la situación, al menos en Chile, cómo lo ves, qué se podría hacer para evitar que la gente se muera todavía de VIH cuando tenemos herramientas que son fáciles de usar. Yo no lo veo fácil, lo veo posible, que son cosas distintas. Yo lo veo más fácil que posible, te digo. O sea, sabemos lo que hay que hacer. No yo creo que sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo, pero falta todavía que se alineen muchos poderes, muchas fuerzas. Falta que se alineen los gobiernos, falta que se sume la comunidad en general, falta que se sume muchísima gente para que podamos llegar a erradicar el VIH. Y hoy día tenemos problemas en la región muy marcados, como que el diagnóstico sigue siendo muy tardío. Y en general nuestro gran problema en la región es el diagnóstico principalmente. Y una vez que se diagnostican, al menos hablando desde Chile, la gran mayoría de los pacientes que se diagnostican se logran vincular a atención de salud y inician tratamiento. Eso por lo menos en mi país funciona bastante bien. Pero nuestro problema tiene que ver más con una cosa que
que es antes, que es educación a nivel escolar, preescolar, educación sobre una sexualidad responsable, educación sexual general y que abarque no solo, por supuesto, el tema del VIH, y ese es un punto prioritario y sumamente difícil, encuentro yo. Todavía estamos en una región que tiene algunos poderes que se resisten a que haya una educación sexual integral. Por ejemplo, todavía en ciertos países es difícil decir la palabra condón. Yo ayer por primera vez, en múltiples entrevistas que me tocó en varios medios de prensa, pude decir libremente condón sin que el periodista se pusiera nervioso. Primera vez. Y todas las otras veces cómo viene uno... el próximo año Chile. Todavía no sabemos. La cosa es que yo creo que nos falta, pero sabemos que se puede, sabemos que hay países con más recursos que los de la región que han logrado avanzar en forma muy satisfactoria, pero me parece que eso no es un camino para desalentarnos, sino que es posible. Pero tenemos que alinear a mucha gente todavía, tenemos que alinear a las ONGs, a los activistas, a los grupos más vulnerables, y tenemos que partir educando. Yo creo que para mí ese es el primer paso. Educación masiva sobre de qué se trata esto. En muchos países el tema dejó de ser tema, dejó de conversarse. Eso pasa, yo hago mucha educación a escolares, voy a distintas escuelas, colegios, y los chicos no saben nada y preguntan, y está muy bien que preguntan, pero con una inocencia de que uno se sorprende de las preguntas. Y ese paso me parece que es fundamental, poder tener una educación integral, sexual integral. Sí, claramente el tema. Conocimiento de la posible enfermedad, de la enfermedad, las maneras de prevenirla, las maneras de evitar la transmisión, y eso sobre todo también, eso lo hemos visto mucho en el colectivo gay. Hasta hace pocos años muchos incluso no estaban tan de acuerdo con las nuevas modalidades de prevención, con la prevención combinada. Déjame que moverme a Simón para preguntarle eso, ¿cuál es la percepción en este momento de algunos de sus compañeros sobre la situación de la PrEP? ¿Cómo está? Nosotros en Latinoamérica somos una de las regiones con menos inicio de PrEP, solamente Brasil, Dominicana y Haití tienen números más o menos consistentes. Por suerte están empezando los programas en otros países, pero todavía hay poco volumen de personas en PrEP. ¿Y cuál sería el rol de las organizaciones también en la provisión directa de PrEP? ¿Qué experiencia tienen? Hay varias cosas ahí. Lo que acaban de decir, Claudia, el acceso en un país como Chile, ¿qué barrera hay ahí para el acceso a prueba? ¿Cuál es la excusa para no tener acceso a prueba? Y conectado a lo anterior, el punto concreto que yo creo que es gran pendiente, no de las organizaciones ni de los activistas, hay una acción del Estado. Anteriormente teníamos que lidiar con la omisión, o sea, el no hacer nada. El Estado no hacía nada, o era difícil moverle, o era difícil traerle a la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. En los últimos 20 años particularmente eso cambió mucho, pero otra cosa que también cambió es el poder que tienen los estados. O sea, nuestros estados, la mayoría son estados ya casi corporativos, en donde las barreras por ejemplo, el acceso a prueba. ¿Por qué no hay prueba rápida en todos los países? Y si uno analiza la normativa vigente en casi todos los países, está completamente desfasada. O sea, hay normativas que inclusive prohíben que la prueba rápida se use fuera de un establecimiento de salud. Es ridículo. Entonces, eso pone una barrera sobre autotest, pone una barrera sobre acceso. O sea, hay países como el mío en donde no es una barrera de propiedad intelectual, ni es una barrera de costo, pero es una barrera de sistema. El sistema de salud pública insiste en monopolizar la prueba y en evitar, por ejemplo, que el autotest se implemente de manera voluntaria, o no reconoce ningún tipo de trabajo con organizaciones de sociedad civil que ya tienen servicios montados hace años. Eso es de base de la que yo vengo. En el tema de PrEP es más o menos lo mismo. O sea, es una nueva tecnología que llega sobre viejas estructuras que no terminan de hacer lo anterior. Entonces, lo que decías vos, por ejemplo, ¿verdad? La poca información que hay. Eso no es un trabajo de sociedad civil, es una omisión y una acción del Estado en construir un relato público que sigue siendo muy pudoroso, que sigue satanizando. Pero entonces hay digamos de alguna manera,
trabajo colaborativo donde, así como estaba tan de moda hace unos años los mecanismos público-privados, en vez de ir a buscar un mecanismo privado, si los estados buscaran ONGs para implementación y proporcionaran esa posibilidad, medicación, insumos, algunos recursos para sueldos o al menos personal. Claro, a eso quiero llegar a esa discusión, que es una discusión operativa casi. ¿Cómo hacemos para bailar tango, un merengue? Claro, en el caso de o sea, nuestra principal barrera para llegar a ese tipo de discusiones es que hay de vuelta, vuelvo a remarcar esto, hay una acción conservadora desde los estados que no se puede ignorar. El ejemplo de Chile es clarísimo, es un estado conservador, tiene una visión conservadora de todo, o sea, elimina la discusión social de la sexualidad, del consenso, de la autonomía, que son necesarias, son elementales en una cosa como el diagnóstico, son elementales en el ejercicio de derechos sexuales. Y acá de lo que estamos hablando es de eso, y como no se quiere hablar de derechos sexuales, y de hecho tenemos una insistencia en eliminar esa discusión de esta. Entonces terminamos siempre en discusiones casi medicalizantes, ¿verdad? O sea, de intentar... Pero no hay que eliminarla, hay que medicalizar la discusión sin eliminarla también, si queremos. Quiero decir, yo hoy sí tengo una persona obesa, fumadora, sedentaria, le digo que haga ejercicio, le digo que baje de peso y le digo que tome estatinas, pero no le prohíbo tomar estatinas porque no bajó de peso. Entonces, no puedo prohibirle PrEP porque no usa 100% el preservativo. Claro. Justamente le tengo que dar el preservativo y le tengo que dar el PrEP. Y si lo usa, bien, y si no lo usa, hay que lidiar con esto. Digamos, esto los conservadores, los ingleses, que son los más conservadores, solucionaron este tema con evidencia. Ellos querían dar preservativo, hicieron un estudio, le dieron preservativo a uno, le dieron PrEP y preservativo al otro, en el PRO, y vieron que la infección bajaba un 80% y tuvieron que darle PrEP, ¿no? Y por suerte cambiaron. El problema es que en esos settings, estamos hablando de settings en los que los estados son, vamos a decirle, sensibles a la evidencia. Nuestros estados no son sensibles a la evidencia. Nuestros estados en común lo que tienen es que son ideológicamente, tienen ya una definición de lo que quieren hacer. Entonces enfocan en mujeres y niños, o enfocan en cualquier otra discusión que evite hablar de personas trans, que evite hablar de personas gays, que evite hablar de consenso en relaciones sexuales. Y eso que vos mencionabas, la visión de los sistemas de salud sigue siendo de alguna manera muy vertical, en la que los prestadores se abrogan inclusive decisiones que le corresponden a la autonomía de las personas. O sea, vos prestador tenés que ofrecer activamente la prueba, el condón y el acceso a PrEP o PPE o a elaborar estrategias de prevención que la persona requiera de acuerdo a su existencia. Pero se prohíbe eso, o sea, se normaliza la discriminación. Se insiste en que hay una forma de hacer las cosas que es vertical y el médico, en muchos escenarios, el médico se abroga esas decisiones. O sea, dice, no, ¿yo para qué le voy a decir si, como decir, no usa consistentemente el condón? Entonces, si yo le propongo PrEP, voy a estar proponiéndole la promiscuidad y bla, 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 que es una cosa que se sigue repitiendo y se internaliza inclusive en las propias poblaciones, ¿verdad? La de hombres gays es una de ellas. O sea, hay muchos argumentos, inclusive de gays viviendo con VIH, que tiran hacia el otro lado. O sea, dicen, no, en mi época teníamos que rogar por tener condón y ahora ustedes quieren coger sin condón, ¿verdad? Y nos piden pastillas, nos van a quitar las pastillas a nosotros para darle a la gente negativa. Y son distorsiones del discurso que parten de ese vacío que el Estado genera, ¿verdad? La acción del Estado está ausente en prevención y la acción del Estado está ausente en medidas que son macro, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con lo que mencionaba Venus, ¿verdad? Garantía mínima de comida, de vivienda, son acceso a derechos, ¿verdad? Y como todos los demás derechos están en este mismo conculcados, el VIH lo que hace y nuestras epidemias lo que hacen es revelar, creo yo, todas esas desigualdades que están debajo. Y cuando tenemos que atenderlas, nos encontramos con esto, ¿verdad? Que tenemos que atender como 15.000 cosas debajo que exceden por lejos la acción de los sistemas de salud. Sí, así es. Y eso lo describe muy bien una amiga en común con Claudia, que es Beatriz Grinstein, la sindemia, digamos, cómo afecta esto a todas estas poblaciones. Venus, en tu colectivo hay muchas igualmente iniciativas muy buenas que han ido muy bien, digamos. ¿Qué piensan las mujeres trans de
test, qué piensan las mujeres trans de PrEP y cómo hacen para normalizar la atención de los servicios. Por ejemplo, yo tengo la suerte de conocer a Nadir y trabajar con Nadir en Argentina, que logra que las personas trans sean un elemento más en la cadena de atención dentro de los servicios, ¿no? ¿Cómo lo plantean ustedes en Red Flag Trans? Bueno, desde el sistema, con nosotras, con la Red Flag Trans, lo que hicimos fue entrar al mismo sistema de salud y darle talleres al personal de salud. Llámese desde el guardia de seguridad hasta la persona que limpia, registros médicos, doctores y todo, para poderles cambiar un poquito el chip. ¿En qué sentido? En que llegaba la compañera trans y lo primero que había era burla, ¿verdad? Era comentarios, eran chistes, ¿verdad? Y cuando llamaban a la compañera para que se atendiera con el doctor, la llamaban con el nombre que aparece en la cédula. Así que entramos nosotros como organización Red Flag Trans y le empezamos a decir al sistema de salud, miren, ponga un pequeño post-it, ¿verdad? Y le preguntan a la compañera cómo desea que se le llame, ¿verdad? Y le ponen el nombre encima sin alterar ningún documento, ¿verdad? Luego, nosotros pasamos acá con las compañeras y también le indicamos a las compañeras, cuando ustedes lleguen al sistema de salud y no les han dicho nada, ustedes acérquense y díganle, señorita, a mí me gustaría que se me llamara con tal nombre. Entonces, en cuanto a lo de las pruebas, las mismas compañeras están llevando a sus parejas a hacerse la prueba, llevando amistades a hacerse la prueba, porque para nosotros es muy importante detectar a la persona a tiempo, y abrir nuestra mente, porque es muy importante. Dentro de los talleres que yo les doy a la compañera, yo les hablo sobre el autocuidado. Ellas se tienen que cuidar como persona, tengan o no tengan VIH, se tienen que cuidar como persona. Luego tienen que cuidar a ese cliente, porque ese cliente tiene una esposa en casa que no tiene la culpa de la doble vida que lleva el esposo. ¿Ve? Entonces, con eso ya la hago entrar como un poquito en razón de que hay personas afuera, que puede ser tu hermana, tu prima, un familiar muy cercano, ¿verdad? Que puede llegar a tener esta etapa de VIH. En cuanto a lo de la PrEP, es cierto lo que dice el compañero, los estados. ¿Usted sabe por qué los estados no quieren darlo, no quieren hablarlo de la PrEP? Porque uno, dicen que es costoso. Segundo, ellos piensan, porque los grupos fundamentalistas le han dicho que eso es darle permiso a la población LGBTI a tener relaciones sin condón y dice que van a infectar a todo el mundo. Imagínense la gran falsedad. Pero ¿a quién le cree los estados? A ellos mismos que están dentro a estos gobiernos, porque ellos son parte también del gobierno y les conviene mejor decir no, que se muera esa gente. Entonces, para nosotros sí es muy importante utilizar lo que es, o que venga a Panamá lo que es la PrEP. Cuando a nosotros nos hablaron la PrEP, porque reunieron a varias organizaciones de sociedad civil y nos hablaron de la PrEP, para mí fue muy importante y yo decía, ven acá, eso es cierto. Es cierto que debemos utilizar lo que es la PrEP en este tipo de situaciones. He tenido compañeras que han sido violadas y cuando llegan al sistema de salud ni siquiera le dan nada. Entonces, en ese momento de la violación es muy importante también utilizar o que le den el sistema de salud lo que es la PrEP, ¿verdad? Por el tiempo que sea necesario para si algo hubiese pasado, ahí queda neutro, pero no, el Estado no le conviene. Dicen ellos que por los costos, el sistema de salud tampoco le gusta hablar sobre estos temas. No quieren garantizarnos la salud, porque yo creo que eso es parte de la garantía de salud para cada ciudadano en todas partes del mundo. Pero como hablan de que son muy costosos, igual como hablan de los medicamentos para el VIH, que son muy costosos y que el Estado panameño los da así, totalmente gratuito, pero ¿a qué costo? Al costo de que en muchas ocasiones hay desabastecimiento. Y hemos impulsado para que se le dé al usuario cada 3 meses, por lo menos a las compañeras trans, que se le dé cada 3 meses, y eso nos va a ayudar mucho más a que las compañeras no estén transitando como ellos no quieren que se transite, pero ahora somos mucho más visibles. Es baratísimo la medicación en contexto de lo que puede llegar a generar. Imagínate que un frasco de tratamiento de 3 meses de medicación de VIH son $15 y viene ya para 3 meses en un solo frasco. El precio de un PrEP por mes son $4. O sea, mucha gente que pudiera comprarlo a ese precio en la farmacia, lo compraría.
pero Claro, ese porque- derecho es solamente para los países, claramente, y lo tienen que cumplir los países. Entonces, Ahí tenemos otra barrera, Omar, que me olvidé mencionar, esta cosa de la propiedad intelectual, ¿verdad? Tenemos años de tener mecanismos de compra a lo que los estados pueden acceder. El de pago es uno, el de fondo rotativo es uno, y hay países que optan directamente por no entrar con excusas en la cadena de adquisición, ¿verdad? Que terminan, como Exacto. dice Venus, sometiéndote a esto. O sea, te dicen, este es el presupuesto, y preferimos comprar de marca, entre comillas, como tenemos México, como tenemos Colombia, como tenemos Panamá o Perú, y gastan el quíntuple o 10 veces más de lo que podrían estar gastando, y limitan muchísimo el acceso con eso. Al revés, no solamente para prevención, sino para tratamiento. Y termina siendo una cosa, de verdad, excede mucho la discusión sobre lo que podemos hacer en sentarles a la mesa, sino que en realidad para mí tiene que ver con cómo profundizamos derechos y cómo le mantenemos a los estados responsables de garantizar esos derechos en la región, ¿verdad? Es como el gran desafío ahora. ¿Qué hacemos con estos estados corporativos y cómo vencemos intereses como los creados alrededor de las patentes o alrededor de los monopolios que tienen ciertas licencias, ¿verdad? Por la licencia de las pruebas, por ejemplo. Hay países en donde los bioquímicos tienen un monopolio de las pruebas con tejido, entonces cualquier prueba con tejido tiene que pasar por un bioquímico, y eso limita muchísimo la capacidad de la sociedad civil, la capacidad individual para hacerse la prueba, y puedes tender a lo mismo, al revés. Durante la pandemia, una cosa que hubiese funcionado muy bien en muchos países es darnos a las comunidades posibilidad de alcanzarle a nuestras propias poblaciones con los al revés y las pruebas. Y los estados hicieron en muchos casos todo lo contrario, ¿verdad? Claro. Y en el proceso de excluir estas voces o estas capacidades nuestras, de verdad se termina agravando la necesidad de las comunidades Bueno, más en, necesitadas. en cuanto a Panamá, hay una limitante que nosotros como sociedad civil, aunque sabemos hacer el testeo, solamente lo puede hacer un tecnólogo médico. Donde lo haga o se enteren ellos que la organización está haciendo prueba, mira, es una demanda que nos cae clarita. Entonces, entonces tampoco son muchos, y además son costosos esos tecnólogos médicos, porque cuando tú los contratas, ellos te quieren venir a cobrar por los turnos 80, 90, hasta $100 los turnos, y a veces como organización nada más trabajamos un pequeño proyecto y no tenemos ni siquiera para pagarle. Bueno, ¿Verdad? tenemos identificadas líneas claras de abogacía para lograr que algunas de estas barreras se cambien durante los próximos años. Una cortita intervención de Claudia, si querés, si quedó alguna cosa pendiente que ya me están pidiendo que cierren, y ya cerramos. No, yo quiero pedirle a quienes nos estén escuchando que si son personas que están viviendo con VIH, se acerquen, porque es necesario que vuelvan a sus controles. Efectivamente, quienes trabajamos en VIH son los que nos dedicamos a COVID todo este tiempo, pero ya ha pasado casi 2 años y necesitamos volver a reencontrarnos. También a mis colegas, que necesitamos volver a retomar nuestros controles con nuestros pacientes y volver a ese control habitual y esa relación habitual para seguir teniendo éxito y para también hacer buen diagnóstico. Sabias palabras, y sobre todo eso, a los colegas también seguir pensando, porque la tuberculosis aumentó, la histoplasmosis, la criptococosis como causa de muerte en este año por estos retardos diagnósticos también. Agradecerles mucho, Venus, un gusto haber hablado con vos, con Simón también, y con mi amiga Claudia. Ojalá que entusiasmemos a algunos y nos encontramos una vez al mes por acá. Un beso grande y nos estamos viendo. Nos vemos. Gracias, Omar. Gracias, Nos vemos. Claudia. Gracias, Venus. Gracias. Gusto, Simón, Venus. Chao, Omar. gracias. Chao, chao.